Hay tantas cosas que aprender que nunca logramos llegar hasta el fondo, pero por lo menos podemos tratar de mantener algo y ahondar un poco, siquiera. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tomar textos que parecen difíciles, no lo son, pero para mucha gente, especialmente los cristianos nuevos, para ellos sí. Yo quiero que los hermanos de aquí de la iglesia estén tan bien informados que tengan la respuesta en la punta de la lengua. Ustedes tienen el bosquejo esta vez también para esta parte. Junto con el boletín vino el bosquejo, no solamente para la primera parte, sino también para la segunda. Textos difíciles es una pregunta. Primero vamos a hablar un poco sobre el asunto de la plenitud del Espíritu Santo, que muchos llaman la llenura. Yo no encontré esa palabra en el Nuevo Testamento, pero se pretende que hay que decirlo así. Bueno, ustedes tal vez o algunos habrán de escuchar, si no escucharon, no, pero hay que tener la llenura del Espíritu, etc. ¿Cómo entender esto? Vamos a leer en primer lugar en Juan 7, 37 al 39. Veamos lo que dice aquí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ustedes no encontrarán esto en Juan 7, 37 al 39. Nunca encontrarán un texto relacionado con el Espíritu Santo que alguien no haya recibido la plenitud del Espíritu. Es decir, que no se haya llenado del Espíritu. Que el Señor haya dado algo y el resto hay que ver, uno mismo tiene que tratar de llegar al tope. Hay que notar especialmente el versículo 39, donde el Señor declara que se trataba del Espíritu Santo sin agregar nada de pedir y o hablar en lenguas, nada. Te dirá, bueno, pero hay otros textos. Just wait, hay que esperar nomás y algún día vamos a tocar también eso. Pero eso es muy importante. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Qué se entiende de esto? Pruebe y dé este versículo a una persona cualquiera de la calle que nunca leyó la Biblia. Pero, ¿de qué se habla acá? Del Espíritu Santo. Bien, usted le dice, ¿qué entiende usted? Bueno, aquí dice que esto dijo nuestro Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces se recibe el Espíritu. ¿Cuánto? Aquí nos dice, aquí ya hemos leído también hoy que como ríos de agua correría. Es decir, la plenitud está allí. Nadie recibe algo del Espíritu Santo para luego ir sufriendo, gimiendo, llorando a fin de completar lo que Dios no completó. No hay tal. Entonces cualquier persona diría, bueno, él solamente dice que como todavía no había venido el Espíritu Santo, era algo en ese momento que él hablaba del futuro. Luego, en segundo lugar, el Señor dice que el Espíritu se recibe, pero no por medida. O sea, no hay tal cosa que Él le dé algo del Espíritu Santo, pero no todo. En Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Escuche bien. Aquí obviamente se habla de nuestro Señor, pero se extiende al resto de los enviados por el Señor. Cualquier persona que enseña algo sobre el Espíritu Santo y enseña medida, cierta medida, no la plenitud, no ha sido enviada por Dios. Es antojo personal. Por eso aquí dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y en relación al Espíritu Santo, es simplemente que Él nunca da por medida. Nadie tiene que hacer nada. Es un regalo, igual como la salvación.
hay varios obsequios de parte de Dios para nosotros. Primero, la salvación de nuestra alma. Segundo, el Espíritu Santo, sin lo cual no podríamos ser salvos. Tercero, dones para servirle. Algunos tienen el don de música, cantan y tocan instrumentos, etc. Otros tienen el don de la palabra, pueden hablar y pueden enseñar correctamente, etc. Es un don. Ahora, ¿cómo podemos entender lo que el Señor dijo? Si esto tanto yo enfatizo allá en Lucas 11. Bueno, mucho cuidado. Vamos a leer aquí Lucas 11, versículos 10 al 13. Tengan la Biblia abierta en ese texto, para los que tienen Biblia. Porque todo aquel que pide, dice Jesús, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Y después, ¿qué dice? A los que se lo pidan. ¿Ve? Aquí dice que hay que pedir. Bueno, vamos por parte. Claramente se nos dice que, Lucas dice, que hay que pedir el Espíritu Santo. Ahora, no olviden dos cosas en relación a Lucas. Uno, que Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre, Lucas. Y estamos leyendo aquí. Dos, el libro de los Hechos. Es de él también. Él escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. En tercer lugar, esto ocurrió cuando el Espíritu Santo todavía no había llegado. Así que entre que Lucas escribe aquí y naturalmente remontándose al ministerio de Jesús, el Señor ya había partido, él escribiría luego el libro de los Hechos exactamente qué había ocurrido y cómo el Espíritu Santo descendió a pedido, solamente una vez. Por ejemplo, el mismo texto de Lucas que recién leímos aparece también en Mateo 7 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Es el mismo caso, solamente que los evangelios lo están en cierto modo complementando entre sí. Dice así el versículo 11 de Mateo 7. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Notaron la diferencia aquí y en Lucas? El texto es el mismo, pero en vez de decir dará el Espíritu Santo, dice buenas cosas. Dista mucho de lo que dice Lucas. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo esto Mateo 7, 11 al 12. Solo Lucas menciona en relación al Espíritu Santo que Él dará a los que se lo pidan. Este pedido ya es historia en el día de Pentecostés, lo veremos más adelante. Uno bien podría preguntarse, ¿cuál de los dos está en lo correcto? ¿Mateo o Lucas? ¿Debemos o no debemos pedir? Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo. Nosotros no pedimos regalos. Bueno, algunos caraduras sí, pero generalmente no lo hacemos. Generalmente la gente nos sorprende porque se origina el deseo del regalo en la persona que regala, no en la que va a recibir. Por lo menos hasta donde yo entiendo. Yo puedo pedir que ojalá un día se te ocurra regalarme tal o cual cosa, pero hasta ahí puedes llegar, pero no más allá. Si tal cosa no se le ocurre, no se origina en esa persona que yo sospecho que me podría o debería regalarme tal o cual cosa, bueno, nada va a ocurrir. No hay aquí, repito, ninguna contradicción. Voy a leer ahora en Hechos 1. Bueno, si ustedes tienen Bible,
vayan directamente a Hechos 1 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Recuerden quiénes volvieron. Volvieron los 120 que lo vieron partir al cielo y oyeron la voz de unos seres angelicales que le dijeron: ¿Qué miran ustedes hacia arriba? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como le habéis visto ir. Y que no se preocupen por eso. Entonces, pero, oiga esto, dice en el versículo, vamos a leer de nuevo en el versículo que ellos volvieron, que se llama del monte Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ellos estaban allí en el aposento alto. Ahora, la pregunta es esta: si ellos estaban orando, ¿qué pedían? Y aunque Lucas, él escribió esto, él no dice qué pedían ellos, es simplemente obvio qué pedían ellos. Oiga los versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Le dice algo que pidan? No. Pero qué bueno que ellos hayan decidido, no podían salir de Jerusalén. Ellos hubieran fracasado rotundamente y nunca Pedro con Juan habrían hecho la obra que hicieron con aquel paralítico a la puerta de la Hermosa, allí al entrar al templo de Jerusalén, y menos habría dicho lo que aparece en el Hechos 4, versículo 12, Pedro y Juan. En ninguna otra hay salvación. Digamos, vamos a leer exactamente como dice, porque esto es algo que yo no quiero decir una cosa por otra, inventar yo la Biblia, o por lo menos arruinarla. Entonces, vamos a leer. Pedro tiene una capacidad que nunca antes tuvo. ¿Y por qué? Porque él y los otros esperaron que descendiera el Espíritu Santo. En el concilio, capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12 es el fundamental. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él dijo esto, pero esto fue después que el Espíritu Santo había descendido. Por eso Jesús fue muy claro: no se vayan de Jerusalén hasta tanto reciban el Espíritu Santo. Pasó poco tiempo entre la partida del Señor y el descenso del Espíritu Santo, solo 10 días. Y entrados, dice en versículo 13 del capítulo 1 de Hechos, subieron al aposento alto donde moraban, y ya vimos la lista. Todos estos que hacían allí, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice el versículo 4 y 5 de donde leímos hoy, capítulo 1. Ahora, ¿cumplió el Señor su promesa que descendería el Espíritu Santo? ¿Cuál era la cantidad que ellos recibirían? ¿Cuántos eran los que estaban orando? Bueno, yo no digo que el texto en el capítulo 1 de Hechos dice que ellos oraban, ellos estaban juntos, pero ciertamente, a juzgar por lo que sigue después, ellos estaban invirtiendo el tiempo para orar. ¿Cuál era el deseo de ellos? Era doble. Uno, recibir el Espíritu Santo. Otro, y que Lucas dijo que dará a los que se lo pidan. Y otro, ellos querían salir de Jerusalén.
Porque en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, él dice que vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos todo lo que yo os he dicho. Ese era el trabajo de ellos. Hoy ellos querían cuanto antes hacer este trabajo, pero sin la presencia del Espíritu Santo en ellos serían tímidos, fracasarían increíblemente. Tampoco Dios, el Señor, les daría la oportunidad de protagonizar, no ellos, sino el Señor a través de ellos, milagros. Ahora escuchen un ratito esta parte de milagros. Nosotros hoy tenemos la Biblia, ellos no tenían. El Antiguo Testamento, para aquellos de ellos y todos ellos eran judíos, los apóstoles, pero tener un ejemplar de los manuscritos, de los escritos del Antiguo Testamento, por ejemplo, la ley, los profetas, los salmos, no cualquiera. En esa época se calcula que costaría el equivalente a $10,000. Saquen la cuenta cuántos millones de guaraníes son. Una Biblia. Hoy nosotros tenemos el lujo que compramos una Biblia y todavía gritamos que es muy cara. Hasta yo a veces digo que esa Biblia es de oro, ¿o qué pasa? ¿Por qué tan cara? O alguna comida también cuando es muy cara. Le digo, la fruta esa, ¿de qué es? ¿Por qué tanto? No. Hoy nosotros no tenemos por qué pedir milagros para que la gente sea salva. Superamos lejos esto mediante la escritura completa que tenemos, el canon sagrado, todo el Nuevo Testamento, menos el Nuevo yo tenía. El Nuevo Testamento terminó más o menos en el año 95 después de Cristo. Ya se estaba cerrando el primer siglo y estamos hablando de gente que para eso ya habrá muerto. Entonces, naturalmente, ellos necesitaban la guía, la presencia del Espíritu Santo en todo. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo que atraía a la gente y les hacía reflexionar eran los milagros. Si ellos podían sanar a un ciego, no ellos, sino el Señor a través de ellos. Si ellos lograban echar demonios de un endemoniado, si todo esto ocurría, no solo era prueba que eran mensajeros del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sino que de veras ellos eran guiados por Dios, porque ningún hombre podría hacer eso. Cuando nosotros queremos demostrar hoy que estamos en lo correcto, cuando hablamos del Evangelio y de la salvación, etc., ¿qué argumento usamos? O argumentos, plural, la Biblia. Así dice la Biblia, así está escrito. La gente que resiste y no quiere saber nada, no resiste a nosotros, sino al Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Es muy claro esto en la Biblia. Por ejemplo, allá en la epístola de Pedro, él dice que nunca la profecía fue, o sea, la palabra de Dios, que se llamaba así entonces, traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No podemos negar esto, es un hecho que este fue realmente el caso. Ahora, si alguna persona cree lo contrario, bueno, tendrá que verse con él mismo. En 2 Pedro, capítulo 1, dice así, voy a leer desde el versículo 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Bien, esto ocurrió en Mateo capítulo 17, pero no vamos a leer ahora eso. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, es decir, la palabra de Dios, de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía, la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una parte que yo la cambiaría y pondría así, o por lo menos explicaría en esta forma. Cuando Pedro dice, nosotros oímos esta voz que aparece allá en la transfiguración de nuestro Señor, se refiere a esto, pero él dice luego, más importante es la palabra escrita. ¿Por qué? Porque Satanás no solamente es capaz de hacer milagros en nuestros días, y lo hace, sino que hará hasta descender fuego del cielo, según el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Esto debemos recordar siempre. Así que, al decir él luego, nosotros oímos esta voz enviada del cielo, tenemos también la palabra profética, es decir, más importante es la Biblia que la voz que oímos allí en la transfiguración. Sí, estuvimos allí y vimos y nos asustamos y todo eso. Hey, ¿por qué no miramos esto? Yo sé que ustedes dicen, ya lea de una vez esa parte. Bueno, entonces yo, en obediencia a ustedes, a voz en cuello, dice así, 6 días después, versículo 1 de Mateo 17, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Otro gran brillo de lo que vamos a hacer en el futuro. Pero ellos no estaban en ese cuerpo que tenían en condiciones de enfrentar todo esto. Y aunque una nube ocultó el brillo de la presencia del Señor con Moisés y Elías, sí, ellos se asustaron. Y no sabía, Pedro ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Pero bueno, eso es lo que él decía. Cuando una profecía se cumple, ya no se va a cumplir otra vez. Vamos a leer en Hechos 2. Volvemos otra vez ya directamente a la pregunta que se hizo al principio. Dice así, porque naturalmente allí dice que descendió como lenguas de fuego, eso se veía, y un gran estruendo hubo, todo eso está en ese capítulo. Pero luego dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros, o unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bien, la palabra profetizarán significa simplemente que ellos hablarían. El profeta era vocero de Dios.
todos aquellos que fueron esparcidos en el capítulo 8 del libro de Hechos, proclamaban el Evangelio primero en Jerusalén, ya había llenado, Judea, Samaria y más allá. Se fueron por todas partes. Ellos estaban profetizando. Tengan mucho cuidado porque la palabra profecía no siempre significa lo mismo que nosotros a veces pensamos. Ahora, Pedro citó Joel 2, 28 al 32. Y dice así: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estamos ahora en el versículo 28, y seguimos leyendo. Dejamos aquí, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esta parte no se cumplió en el día de Pentecostés, pero la primera sí. El sol se convertirá en tinieblas, tampoco se cumplió. Y la luna en sangre, tampoco, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto ocurrirá con los judíos. Pero la parte primera, los primeros versículos, se cumplió cabalmente. Bien, pero ¿por qué los cristianos debían buscar a varones llenos del Espíritu Santo? Hay varios casos. Entonces quiere decir, por deducción lógica, que no siempre la lógica es correcta en estos casos, que bueno, había algunos que no estaban llenos. A ver, tú llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos ver si no hay que cambiar el aceite o agregar aceite en el auto? Metemos una varilla metálica y sacamos. Yo he visto a muchos y yo mismo lo hice más de una vez. Después con un trapo limpiado y ponemos otra vez para ver hasta dónde llega, aquí rayita. No es así, hermanos, con el Espíritu Santo. No somos autos, ni el Espíritu Santo es aceite quemado. El Espíritu Santo es una persona. Tú no puedes tener parte de una persona en tu casa y no toda, o todo o nada, si convertimos a una persona en cuerpo. Y también el cuerpo es persona. ¿Por qué no? Veamos, Hechos 6, 4 al 6. Aquí vino la necesidad de diáconos, porque había chismes, murmullos, murmuraciones. Como ellos habían vendido sus posesiones, trajeron todo para que los apóstoles administraran y para que no faltara alimento a nadie. Se compraba alimento, se daba a todo el mundo, a toda la gente. Y de repente alguien que tenía una vista muy buena, o pues pensaba que la tenía, se fijó que a las mujeres judías se le daba platos llenos. Y a las griegas, tal vez eran más flaquitas, decían, no, esta no va a comer mucho, le daban menos. Entonces decían, no, aquí hay discriminación y hay que hacer algo. Entonces los apóstoles dijeron, nosotros no podemos atender todo. Nosotros vamos a predicar, pero ustedes busquen a varones llenos del Espíritu para que ellos hagan este trabajo. Y así acabamos con este pleito que se está haciendo feo. Murmuración. Bien, leamos. 6, 4 al 6 de Hechos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Imposición de mano. Alguien dirá, bueno, para que reciban lo que necesitaban para la llenura. No.
Si yo tuviera ese tipo de ignorancia, nunca ocuparía púlpito. La imposición de manos simplemente hablaba de estamos de acuerdo. En otras palabras, los que ellos trajeron, o los hermanos que vinieron, el grupito que yo leí recién, que fueron los primeros diáconos, 7 en total, ellos vinieron y cuando los líderes impusieron las manos sobre ellos, dijeron con eso a toda la congregación: nosotros estamos de acuerdo. Y nosotros, es como quien dijo: me pasa la mano, chocamos los 5. Y bueno, no hay ningún problema, estamos de acuerdo. Ellos imponían las manos. Hubo imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, pero esos casos son muy extraños, raros, diríamos, no muy frecuentes, y naturalmente solamente los apóstoles podían hacerlo, nadie más. Debemos notar que la plenitud del Espíritu, eso de estar llenos del Espíritu Santo, no se refiere a la cuantía del Espíritu, sino al dominio que el Espíritu Santo tiene de la persona. Vuelvo a leer el caso de Esteban. A mí me parece que no por algo él está aquí el primero en la lista. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban primero. Varón lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que él era lleno del Espíritu Santo? Bueno, y de fe, y de fe. A Felipe, a Prócoro, ¿qué es fe? Fe es Dios lo dice y yo lo creo. Todo lo que Dios dice, yo lo creo. Para Esteban no había problema, y lo probó. En el capítulo 7 de Hechos, él es apedreado. Es el primer mártir cristiano. Él dio su vida por su fe. Eso sí que es fe. Ahora notemos lo que Pablo dice en Efesios 5, 18 al 20. Como ustedes tienen todo esto, yo ya tratando de servirles de la mejor manera posible, e incluso les di anotados los versículos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Pablo hace aquí una diferencia entre la plenitud del alcohol en el cuerpo, que hace que la persona se salga de los quicios y comience a hablar tontería. Algunos se enojan y castigan y pueden matar a una persona. Otros se ríen y todavía gritan: yo no estoy borracho. Ustedes pueden decir: no es cierto. Y uno dice: ¿cómo es posible eso? Entonces, fíjense por dónde va la cosa cuando una persona no entiende ni quiere entender. Hay de esos así llamados cristianos que dicen: ahí dice que tenemos que actuar como borrachos, embriagados. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Y uno le dice: pero ¿cómo ustedes se van a tirar al suelo y gemir y llorar y babear y todo eso? Bueno, eso hacen los borrachos. Y quieren convencer, y convencen a muchos. Una persona, dicen ellos, sale de lo normal, deja de ser normal. Está como enloquecida, pero locura favorable, buena, locura santa. Bueno, la Biblia, Pablo dice, si le llaman loco o algo así, tal vez si le llaman loco por ser cristiano, bueno, también nosotros estaríamos de acuerdo. Pero cuando es cierto que contamos con la plenitud del Espíritu Santo, es porque actuamos como tales. ¿Cómo reconocer a una persona guiada por el Espíritu Santo? Una cosa es la plenitud y guiado, es virtualmente lo mismo.
Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, usted hoy se ajusta a la Escritura, usted no la tuerce. Usted no busca otro Pentecostés, como no busca otro Belén. Jesús nunca más va a venir para nacer de una virgen, ni otro Calvario, nunca más será crucificado. Nunca más derramará el Espíritu Santo como en el día de los hechos. Pero ustedes van a escuchar eso por todos los enlaces del mundo, que vienen toda esa basura que están transmitiendo vía, televisión desde Costa Rica. Si usted se alimenta de eso, recuerde, usted va a caer en esa trampa. Bien, ya vimos aquí cuál es, según Pablo, la plenitud del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantar también, dice, hablando entre vosotros, hasta eso está. ¿Cómo hablan los que están guiados por el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo? Bueno, hablan lo que es correcto. En la primera oportunidad que les es posible, compartan el Evangelio con otros. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué? Que yo voy a pasar el día hablando que el salmista escribió eso, que Mateo escribió esto, que... Por supuesto, hay tanto de qué hablar. Yo no sé qué le pasa a ustedes. Yo solamente sé qué me pasa a mí. Pero yo puedo escuchar la radio, me acuesto, estoy en la radio, hablo todo el día por radio, ya sea grabación o en vivo, y todo eso, y todavía cuando me acuesto dejo que yo hable allí. Entonces duermo y hablo al mismo tiempo. ¿Qué será que mueve a una persona para hacer? Yo personalmente llegué a la conclusión que el Señor es el que motiva a una persona para que tenga mucho interés en lo que Él desea que tengamos interés. El Espíritu Santo es un don de Él para nosotros, y una vez que el Espíritu Santo nos domina, nuestra conversación, nuestro vestir, nuestro modo de responder, nuestro modo de cumplir con nuestro deber, nuestra manera de tratar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, todo concuerda con la enseñanza de las Escrituras. Eso significa la plenitud del Espíritu Santo. Debemos hablar entre nosotros como cristianos. Tenían siempre a flor de labios los salmos, himnos y cánticos espirituales, o solamente cantaban cuando se congregaban. Bueno, yo no estuve allí, pero sospecho que ellos se congregaban con mucha más frecuencia que nosotros y no tenían tanto apuro, caminaban simplemente, vivían en aldeas, en el campo, etcétera, e iban y se congregaban, escudriñaban las Escrituras, se abocaban a lo que es la Escritura. Les voy a contar un ejemplo, perdonen, que es de mi propia familia, de mi padre. Mi papá ya tenía 40 años cuando conoció el Evangelio. Y siempre decía, lo único que siento es haber perdido 40 años en mi vida. Y él, como todos nosotros los hijos, tenía muy buena, no tenía problema con el oído musical, pero quería cantar. Bueno, para cantar himnos hay que conocerlos. Él iba a caballo. Eran unos 20 kilómetros para estar en una iglesia, donde los hermanos que eran procedentes de Europa tenían su himnario y cantaban. Y a él le gustaba. Y él cantaba con ellos. Y cantaba, y salía y cantaba porque no había grabadora para grabar. Él cantaba todo el tiempo, subía al caballo y seguía cantando hasta llegar a casa, para no olvidar. Y así ya no olvidó. Se grabó aquí en la cabeza. Tanto interés. Bueno, yo hoy no necesito hacer eso. Yo simplemente leo la música y ya cuando llegó el momento que llegó un hermano que conocía mucho de teoría y solfeo, no creen que el sol está feo ahí donde vivíamos nosotros, no. Estamos hablando del sistema musical. Mi papá trajo a ese maestro a nuestra casa. Y yo aprendí. Y aprendí que los tiempos son, cuando es 4x4,
abajo, izquierda, derecha, arriba, 1, 2, 3, 4, 1. Y cuando es 3 por 4, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, arriba, abajo. Cuando es 2 por 2, 1, 2, 1, 2, 1. Todo eso aprendí. Tantas cosas que... Y yo digo, la cabeza que percibe eso, y cuando uno es joven, recuerda mucho, y qué ventaja que me fue. Papá ni imaginaba lo que estaba haciendo, porque hoy tengo la dicha de contar muy rara vez con alguien que esté dispuesto a dirigir los himnos y que lee música. La mayoría no lo hacen. ¿Por qué los jóvenes no estudian música? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, do. ¿Por qué no lo hacen? Porque sufren de fiaquitis. Es una enfermedad que muchos sufren. Da gusto cuando uno tiene oído musical, es decir, no desentona. Pero si usted es de esos que desentonan, entonces olvídese, no haga nada y no cante al lado mío. ¿Qué hizo Saulo cuando recibió el Espíritu Santo? Vamos a Hechos 9, 18 al 22. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, esto era en Damasco, para llevarlos presos en las principales, ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Si él pudo hacer todo esto, guiado por el Espíritu Santo, se le cayeron como escamas de los ojos. Comenzó a ver, aún en el sentido espiritual, las cosas como debía ver. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos ahora? Bueno, es que yo no tengo capacidad para hacer esto. Teniendo todos los libros del Nuevo Testamento aparte del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el significado de la cuestión lenguas? Bueno, son preguntas. Consiste en glorificar a nuestro Señor. Eso es, ni más ni menos. En Juan 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué hicieron los que recibieron lenguas y hablaron allá en el capítulo 2 de Hechos? Ustedes no tienen más que fijarse lo que dice en el capítulo 8. Ellos fueron luego echados de Jerusalén porque la persecución, en esa época todavía guiada por Saulo de Tarso, que luego llegó a ser Pablo el apóstol, era horrible y ellos tuvieron que huir. Pero mientras huían, ¿qué hacían? Proclamaban el Evangelio a diestra y siniestra. Porque los que oían, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10:46. Este es el caso de la casa de Cornelio. Yo les invitaría a que ustedes vean en Hechos capítulo 10. En la casa de Cornelio ocurre algo. Cornelio es un gentil, es la primera familia gentil que luego llegan a ser cristianos y tras ellos muchos más en muchos lugares. En el capítulo 10, yo no voy a leer mucho, solamente les diré en pocas palabras de qué se trata,
Cornelio era un hombre de conducta intachable, era difícil conseguir a otro como él. Tanto es así que el cielo mismo se hizo eco de su conducta maravillosa, única. Pero a él le faltaba lo más importante, le faltaba todo. Por eso dice que él tenía que mandar y buscar a Pedro, que no estaba lejos de aquel lugar, para que él le diga lo que él necesitaba. Pedro llegó y no sabía de qué se trataba, les preguntó. Cuando Cornelio le explicó todo, ahora caigo en la cuenta. Él se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas y que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles, y él era gentil. Entonces, fíjense el final de esto, versículo 44 de Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, esto es, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos que se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles? Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Qué lenguas hablaban? No escuche, muy claro. Y que magnificaban a Dios. ¿Qué es magnificar a Dios? Obedecerle. Es lo que leímos recién. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero también dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Queremos glorificar a Él, queremos magnificar. ¿Qué es magnificar? Es agrandar. Si ustedes van a Estados Unidos y quieren comprar una lupa, lo único que ellos entienden de lupa es lupita, nombre. Por ahí hay mexicanos que tienen mucho de ese nombre, aunque es Guadalupe, pero da lo mismo, para abreviar, Guadalupe nomás. Magnified glasses, vidrios que magnifican, que agrandan. Entonces usted pone, yo antes cuando era viejo no usaba, pero ahora tengo ya que usar, y pongo cuando la letra es muy chica, tengo que poner aquí, aparte de los lentes, tengo que poner también esa lupita para ver agrandadas las letras. ¿Cómo sabían ellos que estos allá en la casa de Cornelio habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Por eso podían ser bautizados también. Habían recibido el Espíritu Santo ahora en agua. En agua siempre viene después. Primero el bautismo por el Espíritu y luego el agua. Cuando el apóstol Pablo habla a los Efesios, creo por ahí, y dice que por el mismo bautismo fuimos bautizados, no está hablando del bautismo en agua. Aquí tenemos el bautisterio, no, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy hay quienes dicen, hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, veamos en Efesios, capítulo 1. Ya más claro no puede ser. Yo ya trato de decir todo lo claro que puedo, porque yo creo que las oportunidades que tenemos ahora para predicar no durarán mucho. Pero por ahora se puede con toda libertad. Y damos gracias a Dios por Paraguay y sus gobernantes, y tenemos que agradecer con todo lo que sean. Algunos dicen que son ladrones, y yo no los vi robar nada. Yo guardo mis cosas, así sea de quien fuere. Dice en el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios, en Él, Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solo recibimos el Espíritu Santo al recibir a Cristo, sino que somos sellados
como propiedad de Él para siempre. Nadie puede quitarnos esto. Pero es algo que Dios hace mediante el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibe el hombre el Espíritu Santo? Todavía podemos leer en Gálatas 3. Gálatas viene antes de Efesios. Y vamos a leer en Gálatas 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo o el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hay muchos de estos necios, estimado hermano Pablo, por todas partes, que ahora necesitan un poder que parece que no obtuvieron. Tenemos que tener cuidado porque podemos caer fácilmente en el simonismo. Dice, el pecador recibe el Espíritu Santo en toda su plenitud en el momento de entregarse al Señor. Él no da el Espíritu por medida. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito, etcétera, etcétera, todo lo que vimos en Efesios. Ya es muy claro. Y es probable que usted piense que tiene la plenitud del Espíritu Santo porque tuvo algún sacudón o habló algo que usted no sabe que habló, pero le dijeron que usted habló algo. Y si usted concurre a una iglesia donde insisten en esto y le dice, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Bueno, entonces le dicen, arrodíllese acá. Le ponen la mano sobre la cabeza. Habla. Pero no me sale. No logro cualquier cosa. Tú habla, arrastra, batasta, para batasta, futer, algo así. Y eso es lengua. Eso es común. Mucho más de lo que ustedes piensan. Entonces, eso llevó, y yo nunca olvido esto, fue en Guadalajara que me habló un misionero de un amigo suyo, quien era originalmente bautista, pero era de esos bautistas tal vez muy pasivo. Entonces quería más energía, ser más espiritual, moverse más, saltar, como el corcho de una botella con champán. Ya está. Bueno, entonces tuvieron ellos una reunión de misioneros que vinieron de África, de varios lugares del mundo, y estaban allí. Y él estaba hablando, pero él le dijo a su amigo de hacía muchos años, el cual me contó esta historia, yo ya no soy más bautista. ¿Y qué eres ahora? Soy pentecostal. No. Gran cosa, ¿qué problema hay? Entonces, él dijo, oiga, te voy a decir un caso que tuve, un ejemplo. No quiero pasar más por eso, pero eso me pasó. Y yo estuve en esa reunión de misioneros y estuve hablando. Y de repente me salió lenguas. O sea, la cuestión de hablar en lenguas puede ser de todo. Pero dice, yo miraba allá atrás una dama que me miraba, coloreaba, a veces quedaba amarilla, otras veces roja, otras veces bajaba la cabeza. Y yo me preguntaba que entonces, después que terminó todo, ella vino y me saludó y me dijo algo en turco. Dice, ¿qué estás diciendo? Yo no entiendo. Y dice que en un bastante mal hablado inglés dijo, no me digas que no hablas turco. No, yo no hablo turco, yo nunca hablé. ¿De dónde sacas eso? Pero tú hablaste ahora del púlpito. Yo hablé turco, sí. Quiere decir que la persona es consciente, puede ver, puede mirar las reacciones del auditorio
y sin darse cuenta. ¿Y qué dije? Porque eso le interesó. Mira, no te voy a decir todo lo que dijiste, pero usaste la grosería más horrible que uno puede pensar. Lo que dijiste, incluso blasfemaste contra Dios, contra el Espíritu Santo y todo eso. Satanás se mete. A él no le importa quién es quién. Yo no estoy diciendo que ese hombre no era salvo, pero Satanás usa a los salvos para su propio propósito. Y si el salvo no cimenta bien en el principio que la fe es la fe y se acabó y que el hombre es salvo eternamente por gracia divina y fe de su parte, entonces nunca va a escapar de eso. Más tarde o más temprano va a salir hablando algo así. Yo, miren, cuando él me dijo eso, dije, hace años, yo tenía un hermano que vivía en Posadas, Argentina, y ya falleció, ya puedo hablar tranquilo, porque él ya se jubiló. Y él en lo espiritual no tenía mucho interés, nunca gran cosa, no me dejó el mejor ejemplo, el mayor era 6 años me llevaba. Y siempre los más chicos miran a los mayores, los muchachos, y las nenas a las mayores, y las imitan. Y él estaba allí en la iglesia, y la iglesia ya se estaba poco a poco inclinando hacia el carismatismo, ya se había inclinado bastante. Entonces, veníamos nosotros en automóvil, y venía un paraguayo con nosotros, desde Encarnación hasta por acá. Oh, me dice, su hermano, estuvo allá, chiquitito así se hizo, y estaba rodando entre las bancas, allá, mi hermano, sí, y estaba diciendo algo, nadie entendía, y así, bien, se achicó mucho, pero era alto, era más alto que yo, y hasta eso parece que los demonios pueden hacer. Y estaba rondando por ahí, metiéndose entre banca y todo eso. Y yo después le dije, dime una cosa, ¿es cierto eso? Dijo, sí. Pero sufrí tanto con eso que le pedí al Señor que me perdone y que nunca más me suceda. Y hasta hoy no tengo esa experiencia. Hermanos, Satanás trabaja contra el reloj, tiene poco tiempo. Nosotros somos aquí, en el mundo presente, aquí en Paraguay, virtualmente, sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, la sal muy poco se usa, poca sal es suficiente para dar el gusto, etc. Tenemos que tener cuidado de no aflojar jamás. Yo, mientras el Señor me tenga en este tabernáculo, es este cuerpo, voy a seguir predicando. Mientras Él me dé las cuerdas vocales sanas y el sinvergüenza en la cabeza no me haga problema, voy a seguir haciéndolo y seguir predicando hasta donde pueda. Y si Él me dice el día de mañana, ya, ven acá, ya basta, allá va a haber otro, deja lugar para otros, hay más jóvenes que pueden ser, ahí está Roque, el Señor me va a decir, ahí está Rogelio, ahí están todos con R. Y bueno, que ellos hagan el trabajo. Bueno, Señor, está bien, pero hay 2 cosas que yo no quiero, por lo que yo quisiera detener el paso. Una es la iglesia y la radio, y otra es la familia. Yo no quiero dejar así nomás a la familia. Yo quiero seguir ayudándoles. Y me imagino que sería bastante triste, tal vez no para ustedes, pero para ellos. Así que, no, sí, váyase ya porque usted ya predica demasiado largo. Hay más cosas, pero dejamos para next time, para otro tiempo, otro momento, digamos. Porque yo quiero continuar con algo parecido, por ejemplo, ¿cómo entender la cuestión muerte prematura? Hay mucha gente que escuchó eso 20,000 veces y no entiende. Entonces 21,000 vamos a... Después hay otros casos también. ¿Cuáles son los otros temas? Bueno, están los casos, pero hay muchos que podemos agregar aquí, muchos casos que yo ya aprendí y aprendí con ustedes, que son cosas que no sabe la gente, tiene que saber, de alguna manera, aprender.
todos tenemos que aprender. Y, otra pregunta. ¿Debemos nosotros, según el Nuevo Testamento, diezmar? Si usted dice no, déme razones. Si usted dice sí, la misma cosa. Todo tiene que ser probado con la Biblia. Si el Nuevo Testamento apoya el diezmo, muéstreme dónde está. Nunca cometa el error que yo cometí, por ejemplo, diciéndole que Malaquías 3, 6 al 12, cuando Malaquías dice, Dios por boca de Malaquías, ustedes me han robado. Y un predicador decía, ustedes, hermanos, son ladrones. Y después salieron y el pastor saludaba a la gente y él dijo, usted me ofendió, dice que somos ladrones. Y él dice, no, eso lo dice Malaquías. ¿Quién estaba en lo correcto? Estaba en lo correcto el hermano que le habló, pastor. Pero eso dejamos para la próxima vez.